Ok, chicas, como último video de destrezas les voy a presentar la planilla. En la clase del viernes les expliqué cómo funciona, qué se debe hacer. Ahora, sin embargo, bueno, voy a hacer un breve repaso para las que no estuvieron por diferentes razones. En la planilla se pone en práctica todas las herramientas que tenemos a mano en Excel. Importantísimo que Excel, bueno, nos facilita mucho, ¿verdad? Todos los cálculos. Y hay planillas, hay empresas que tienen las planillas muy grandes. Las planillas, recuerden que son los documentos donde se encuentra el desglose del pago de cada uno de los empleados, entonces tienen que ser muy claras. Se puede hacer quincenal o mensual, semanal, depende cómo le paguen a los empleados. Y eso sí debe tener la información de la persona específicamente. Bien, que está el número de cédula, el puesto. Y por lo general están hechas en este orden, sin embargo pueden variar. Nada más como les indicaba en la clase, importante saber que las deducciones hay unas de ley, otras no, como por ejemplo las de ley serían lo de la caja y el fondo de capitalización laboral que es del Banco Popular por lo general, y las que son opcionales son las pólizas, las asociaciones, cooperativas y lo demás. Pero sin embargo sí tiene que verse todo reflejado en la planilla. Ok, y tenemos el salario base, que es el salario que nos pagan, eh, la, las horas extras, que es ahí como algo que se le agrega al salario base, y ya con ese total, que sería entonces ya le hacemos las deducciones, ¿verdad? Que ya serían los rebajos para que nos dé el salario líquido, que sería el salario con rebajas. Ok, para el caso del salario base, aquí abajo yo les puse las indicaciones para que por favor las revisen. Todos los campos tienen que quedar calculados, llenos. Pero entonces es importante eso. Por favor lean y analicen cómo debería de hacerse. Muchas cosas las vimos en matemática financiera también. Después deben de calcular todo, el salario base, la hora extra, el valor de la hora extra solita y el valor total que ganan en horas extras y todas las deducciones. Okay, ¿cómo hacemos para calcular primero el salario base? Aquí les di una condición. Esto se hace con la función cianidad. Entonces se posicionan aquí en el salario base. Vamos a la función sí. Y en este caso seleccionamos el puesto porque ven que es la base para hacer la condición. Y aquí vamos, y de 4 es igual a médico general. Recuerden que escribimos a como está en la celda. Entonces el salario va a ser 925.000. Mejor no ponemos puntos porque puede que nos dé error, entonces sin puntos. Luego dice, si es técnico 1, entonces nos posicionamos en el valor si falso y vamos a la fórmula, a la función si para que se nos abra otra vez la opción. Y aquí sería si de 4 es igual a técnico 1, entonces el salario va a ser de 395.000. Aquí igual falso, entonces vamos otra vez la función si de 4 es igual, comillas, a conserje, comillas, entonces gana 199.000. Y bueno, luego aquí falso igual, entonces volvemos a poner técnico 2, ¿verdad? Salario 395, oficinista 273, contralora 760, secretaría ejecutiva 410 y al final director administrativo 790.000. Entonces, ya cuando terminamos esto le damos a aceptar, no lo voy a hacer completo porque si no entonces se me va a hacer el video muy largo, pero quería que lo vieran, entonces ya jalan, ¿verdad? Y ya les va a dar la información. En este caso no, porque no he metido, por ejemplo, oficinista. Pero bueno, así es como se hace con función sí. Después tenemos el valor de la hora ordinaria. Esto lo van a calcular, aquí están las indicaciones con el valor absoluto.
porque todos los empleados hicieron 160 horas al mes. Entonces, tomamos el salario base, igual, el salario base de cada persona, lo multiplicamos por 160, que es la cantidad de horas. No, perdón, lo dividimos entre 160, que es la cantidad de horas, para saber cuánto vale la hora. ¿Verdad? Y enter. ¿Qué pasa aquí? Que como esta es fija, por eso es que tienen que poner en práctica el valor absoluto, para yo poder jalar la fórmula y que se quede fija y entonces no me afecte y no tenga que ir haciéndolo una por una. Recuerden que el valor absoluto, yo se los dije en clases, sería colocar la letra en signo de dólares, o hay computadoras que me permiten hacerlo digitando F4, pero si no, entonces se hace a mano. Entonces ya aquí jalo la fórmula, ¿verdad? Hacia abajo, y entonces vean que la celda me va a quedar fija, no se va a mover. Si yo no le pongo valor absoluto, lo voy a borrar. Recuerden que se mueve la celda, entonces por eso es que se tiene que hacer de esa manera. Aquí me posiciono y ya se me movió para la F4. ¿Ven? Entonces se tiene que poner valor absoluto para que no se mueva la celda, porque todos son entre 160. Si aquí lo jalo, entonces ya ahí me quedó la misma celda. Luego, las horas extras. Aquí cada persona hizo esta cantidad, entonces, ¿cómo se hace la hora extra? Dice que, por aquí les había puesto, bueno, no dice, pero vamos a ver. Okay. Sería la cantidad de horas extras, ¿verdad? Igual. Vamos a ver por esta celda por 0,5. Y aquí tenemos el valor de esas horas extras. Y nada más, entonces lo jalamos. Aquí no me va a funcionar porque estas últimas pues no las tengo, ¿verdad? Pero esto es porque recuerden que la hora extra vale hora y media. Y aquí total de valor de horas extras. Entonces sería las horas extras que hicieron por el valor de cada una de las horas extras. Entonces igual esto por esto. Eso fue lo que hizo de horas extras. Y el salario con extras, entonces aquí sería, sumamos el salario base más el salario con extras. El salario de las extras. Y ahí tenemos el salario en teoría que va a ganar. Ahora, ¿cómo hago lo de las deducciones? Okay, igual. Y voy a multiplicar el salario total con extras por los porcentajes que tenemos aquí. Por eso es importante colocarlos. Y eso se hace con valor absoluto. Entonces aquí tenemos por 9%. ¿Verdad? Lo coloco en valor absoluto porque va a ser siempre, todos los salarios van a ser por eso. Voy a copiar aquí estas dos. Si no, el video se me va a hacer muy largo. Entonces, ven, aquí ya lo puse en valor absoluto. Si yo lo jalo aquí, vean que va a seguir con la misma celda. Por eso es que hay que colocarlo. Y aquí igual para hallar el 1%, entonces salario total por el 1%, lo coloco en valor absoluto y ahí está. Enter, perdón, ruido. Luego, igual por y lo coloco en signo de dólares, ¿verdad? Y aquí igual valor con horas extras por 5% y valor absoluto. No se les olvide nunca poner el valor absoluto. Que son total de deducciones, la suma de lo que tengo aquí. Entonces, ¿cómo lo hago? Con autosume, que ya lo vimos. Aquí me aparecen todos estos montos, entonces lo hago pequeñito. Recuerden que con las flechas que aparecen en las esquinas los corto. Para ver el rango, aquí solo necesito las deducciones, que serían la caja, el fondo, pólizas y asociaciones. Y enter. ¿Y cuál es el salario líquido? Pues el salario líquido o el salario bruto es lo que me llega al final, que sería el total del salario con horas extras menos las deducciones. Y ese es el salario que le va a llegar a la persona después de todo este proceso que tuvo
en su planilla. Entonces, ¿qué hacen aquí? Cuando ya tienen toda esta información, porque yo no hice la función sí completa, por eso no les llené todo. Entonces, nada más aquí ya, esta sí hay que hacerla completa y jalarla, ¿verdad? La copian aquí hacia abajo, sino que aquí les va a dar falso muchos porque no la terminé de hacer. Y aquí igual, entonces hacen la primera y la jalan, porque lo hicieron con valor absoluto, entonces lo copian, ¿verdad? Igual esta lo copian hacia abajo, horas extras hacia abajo, todo se copia, chiquillos, no tienen que hacerlo uno por uno, sino que nada más se copia. Por eso es importante aquí en las deducciones, que es una celda fija, que le pongan valor absoluto, ¿verdad? Pero todo esto se copia hacia abajo. Entonces, no es tan complicado, lo complicado es la fórmula así al principio montarla, pero ya luego ya lo demás pues vamos haciendo operaciones como les he explicado. Entonces espero que la logren hacer. Se lean bien las indicaciones, bueno, que en el video les estoy explicando cómo se realiza y aplicar todo lo que hemos visto. Recuerden que para hacer una operación es con el igual, entonces para que lo tomen en cuenta. Para seleccionar es cuando me aparece esta cruz blanca, aquí selecciono, y copiar es, selecciono y jalo de aquí de la esquina inferior hacia abajo, eso es copiar, ¿verdad? Si tengo que copiar una celda que va a quedar fija, entonces ponerle valor absoluto. Eso es como lo más importante. Y eso sería para esta GTA 17. Espero les sirva bastante y puedan realizar todas las actividades. Saludos.